el vector unitario. ¿Qué es un vector unitario? Un vector unitario es la mínima porción de todo un vector. También lo podemos decir o podemos definir en la porción más chiquitita de todo un vector. ¿Y para qué sirve un vector unitario? Sirve para indicarnos el sentido del vector, hacia dónde se dirige el vector, si es en sentido positivo o en sentido negativo. Ahí les voy a explicar acerca de un vector unitario, con estas gráficas de aquí. Primeramente, para que se pueda entender mejor, trabajamos en una sola recta. El primer caso, imaginamos que nuestro vector sea de 20 centímetros. Ahí tenemos un vector cuyo módulo, cuyo tamaño es de 20 centímetros. Ahora, ¿cuál es la mínima porción en esta unidad de este vector? La mínima porción es de 1 centímetro. Ahora, esa es el tamaño de mi vector más pequeño. O sea, mi vector unitario está en este sentido. Adelantando, vamos a trabajarlo el eje X. Entonces, el eje X se representa con una Y. Entonces, es el vector unitario de esta recta, cuyo tamaño es 1 centímetro. Lo estamos trabajando en centímetros, entonces tiene el tamaño de 1 centímetro. Ahora lo vamos a trabajar en las coordenadas X y Y. Ahora le vamos a poner el ángulo alfa. Este ángulo para nuestro ejemplo va a ser de 53 grados. Ahí está. Si es un ángulo de 53 grados, esta de aquí, asumiendo obviamente que esto es 90 grados, el opuesto al ángulo tendría que ser 37 grados. Entonces, ¿cuánto valdría el opuesto a este ángulo? Sería 16 unidades. Ahora, el opuesto a este lado sería de 12 unidades. Es de 12 unidades. Esas serían las medidas. Ahora vamos a definirlo. El vector A nos dice de módulo 20 unidades. Entonces vamos a definir el vector A. ¿Tiene cuántas unidades? Tiene 12 unidades en X. Siempre se le pone en la primera parte se pone el vector que tiene el tamaño en X. Ahora en Y ¿cuántas unidades tiene? 16. Ese sería el vector A. ¿Cómo se resuelve o cómo se obtiene el vector unitario de un vector? El vector unitario de un vector se representa con una U y es de la siguiente manera. Se obtiene dividiendo el vector sobre su módulo. Recordemos que el módulo del vector se representa entre barras. Así, de esta forma se obtiene el módulo de un vector. Esta viene a ser el módulo de un vector. El vector sobre su módulo. Entonces, el ejemplo, en la gráfica que tenemos, tendríamos el unitario del vector A va a ser igual a ¿cuánto? El vector 12,16. Recordemos que 12 es el tamaño que tiene en X y 16 es el tamaño que tiene en Y. ¿Sobre cuánto? El tamaño del vector viene a ser 20 unidades. El vector unitario de A, el vector unitario del vector A sería ¿cuánto? 12 sobre 20, 12 sobre 20 coma 16 sobre 20. Ese sería el vector unitario de A. ¿Eso qué significa? O sea, esta de acá, a ver, lo vamos a simplificar. Quinta o cuarta, el unitario de A, el vector unitario del vector A sería 3 sobre 5 sobre o 4, 3 sobre 5, 4 sobre 5, 4 quintos. ¿Qué significa esto de acá? Que esta es la porción del vector mínimo, la porción más chiquita del vector A. O sea, el vector unitario en X es de la siguiente manera.
¿Cuánto viene a ser? 3/5 de la unidad que tiene. Ahora, en Y, para arriba, el vector unitario que tienes de la siguiente manera: 4/5 de la unidad respectiva. ¿Ya? Eso sería con respecto a este ejemplo. Y recordemos, me estoy olvidando también, que el vector unitario en el eje Y viene a ser, se representa con una J, y el vector unitario en X me representa con la letra I minúscula. Eso sería una explicación del vector unitario.